Hola, hola. Bueno, aquí estoy en Madrid, en casa de mi compañera y colega Marta Barón. Marta, hace un calor hermoso, pero la ciudad me tiene fascinado, así que fue un placer venir acá a tu casa Qué para que bien. charlemos un poquito de la técnica bueno, quiero contar a la gente que está escuchando, que hay mucha gente de la técnica Alexander. Marta hizo la traducción del libro La herencia suprema del hombre, que es de los 4 libros de Alexander. Afortunadamente, pues gracias a ti, a Diego Cantor en Argentina y a la otra gente que hizo La Constante Universal de la Vida, que esa no sé quién hizo la traducción. Un profesor catalán, Ah, ok. Ah, Eduardo. ah, Eduardo. No, sí, es que hace ya mucho sí, tiempo, ya no ya me sé, ya acuerdo. sé, ya sé, sí. Lo tengo aquí. Gimpel me sale, no. Ok, no importa. Pero bueno, hiciste la traducción de este libro. ¿En Sí. qué año fue, Marta? Pues bueno, en realidad empecé la traducción. Yo volví a España de Inglaterra de mi formación en el 2002 y debí de empezar la traducción en torno al 2004 o 2003 o algo así, y lo publiqué en 2017. El En libro se publicó en 2017. 2017. Sí, yo creo que fue 2004 porque recuerdo que decía que me había costado 13 años hacerlo. Ajá. 13 años, toda la Sí, traducción. bueno, pues Sí, enseñando y sí, sí, haciendo sí, mi sí, vida, o sí. sea, en los ratos libres, ¿no? ¿Esa fue una iniciativa tuya? Sí. Sí, Mm. qué bueno. A ver, yo cuando empecé a enseñar no había ningún libro de Alexander traducido, no, miento, estaba El uso de sí mismo. Pero el uso de sí mismo no la traducción de Diego, Sí, sino la de la Editorial traducción, Urano. eso es, Sí, eso sí, es. sí, yo tuve ese libro, sí. Eso es. Entonces, yo pensé, bueno, tienen que estar los libros traducidos, y si empezamos a traducir, mi idea en realidad era traducir uno y luego el otro y luego el otro. Sí, Pero bueno, pues afortunadamente eso no hizo falta y solo traduje el primero, ¿no? sí, 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 Entonces sí, sí. dije, pues voy a empezar por el primero. Y ese fue el primer libro en español que hubo. No, el primero fue El uso de sí mismo. Ah, bueno, claro, sí. Y me parece que el control consciente y constructivo del individuo se publicó antes, creo recordar. ¿Tú dijiste 2017? Sí, Sí, 2011 se sí, publicó. sí, Sí, efectivamente. exacto. Entonces luego ya el Ah, ok, mío ok. no, incluso La Constante Universal, no me acuerdo, pero fue también en esa época, Sí, en puede ser. torno al Sí, 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 2015 o sí, por ahí. 2019, algo Sí, fue así. como que todos, Sí, casi todos juntos. sí. Sí, ¿y cómo fue el proceso de dar clases y estar traduciendo e interpretando estas palabras de Alexander que a veces son tan complejas en inglés, en español, en cualquier idioma? Totalmente. ¿Cómo fue como hacer carne de ese libro? Pues fue una experiencia maravillosa, te lo Sí, digo en serio, sí, porque realmente me hizo mejor profesora. O sea, ajá, me ayudó a entender el trabajo. claro, Eh, o sea, al principio hice como una traducción así un poco burda, en el sentido de, venga, a traducir, traduje todo. Después le hice una revisión en la que quería que todo sonase a castellano, porque a veces los traductores al final te traducen una palabra, una frase que parece otro idioma. Entonces, ellos lo entienden porque ellos entienden ese idioma, pero los que leen el libro les cuesta un poco más. Y para mí era ajá, importante que sonase a español, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Y luego le hice una tercera revisión del inglés. ajá, Entonces, para eso conté con un angloparlante y entonces me sí. decía, pues no, esto tal, esto cual, Claro, claro, y claro. ya Es está. que toda esa labor de investigación y indagación, Sí, palabra por palabra, ¿no? sí, sí, Y todo lo que presenta Alexander, ¿no? En sí, ese libro. sí. ¿Y tú te haces profesor en qué año? Yo me gradué en el 99, En el 99, sí. en En Londres. Londres con los Carrington, en el Constructive Teaching Center. Y te quedaste un tiempo en Londres Sí. trabajando. Me quedé 3 años más por cuestiones personales, pero bueno, fueron 3 años riquísimos porque ya empecé a enseñar, o sea, yo acabé en marzo del 99 y en septiembre empecé a enseñar full time, o sea, ya Sí. yo me busqué varios sitios donde enseñar y ya estaba poniendo las manos, pero luego además yo iba a mi escuela 4 días a la semana. Entonces yo Ah, seguía en el mundo de la escuela, ¿sabes? claro, claro, Entonces, claro. claro, cuando volví a España, que ya llevaba 3 años enseñando,
pues, tenía mucha seguridad. Claro, No, exacto. Sí, sí, no, sí, o sí. sea, dentro del mundo inseguro que uno vive como profesor, pues tenía mucha Sí, seguridad. yo no sé si lo que en Argentina le llamamos el teaching term, Sí, si es algo que está en muchas escuelas, porque a mí me ayudó mucho tener ese trimestre de práctica, era como sí. fundamental, Sí, ¿no? eso en mi escuela también estaba, Sí, también te lo hacían. Tú ibas una mañana como profesor a la escuela de la mañana, claro, como era una escuela grande teníamos dos turnos, sí. turno de la mañana al turno de la tarde, pero luego al turno de la tarde podías ir siempre que quisieras. Y Ujú. entonces yo iba 4 días a la semana. Claro, Y Walter aprovechar. siempre me daba gente para hacer el juego, Walter siempre me daba un turno. Bueno, fue Sí, qué maravilloso. delicia, Sí, qué sí, lindo tiempo. sí. Y dime, Marta, ¿qué es para ti la técnica Alexander? Uf, qué gran pregunta. Bueno, yo creo que la técnica Alexander tienes que eh, hacerte con ella. Me explico. Al principio, cuando eres profesor, haces lo que te han dicho, sigues los procedimientos y intentas entender lo que Alexander escribió, que no es nada fácil. Pero con un poco de tiempo, diría que más de 15 años de enseñar, porque, en fin, empiezas a hacer la tuya. Y entonces, si te das el permiso de mezclarla con tu persona, puedes conseguir una excelencia que no va más allá de tu persona, en cierto sentido, pero ¿para qué es la técnica Alexander sino para ti? Claro, ¿Sabes? Entonces yo me encuentro un poco en esa situación ahora, que estoy permitiendo que se mezcle con mi persona, sí, ¿sabes? Y sí, entonces pues creo que cada vez la tengo más dentro y es una herramienta que utilizo constantemente, que ya está dentro de mi carne, como si dijéramos, ¿no? sí, Entonces, pues bueno, dentro de que la gente dice que la técnica Alexander es para esto otro, es verdad, te puede quitar dolores, es verdad, te va a ayudar con la voz, es verdad, pero luego está esa otra cualidad que tiene de juntarse contigo y de ayudarte a acometer tus temas, lo tuyo, lo que te pasa a ti, sí. porque a otro no le pasa, pero a ti sí. Entonces, para mí eso es una belleza realmente. Es como ser congruente en la técnica, en la vida, ¿no? Sí, Como dejar que la técnica permee todos los ámbitos. sí, Eh, yo también, bueno, uno de los procesos que he pasado, no sé tú qué opinas, pero eh, es como que al principio uno siente, que la técnica Alexander, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y yo cada vez enseñando, cada vez les digo más a mis alumnos, es para mí es una técnica más mental que corporal, ¿no? Porque finalmente, y eso yo creo que es lo que tú dices, que la integras a tu pensamiento, a tu día a día, y qué difícil que es que la gente lo vea así, ¿no? muy difícil. Como vivimos en este mundo donde hay que solucionar el dolor de la rodilla, esto y punto, y vamos al masajista o vamos, un proceso que nos enfrenta con nuestros miedos, nuestras resistencias, donde el cambio se produce a partir de la conciencia que uno toma, cómo cuesta que la gente lo tome como un buen producto. ¿No? Bueno, hay que empezar por el principio. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te duele? Vamos a acometer eso. Una vez que empiezan a superar el dolor, mm, y esto tuyo no será una neura. Ah, pues es una neura, vamos a trabajar con eso. Y esto tuyo no será un deseo que no sabes cómo cumplir, pues vamos a trabajar con eso. Hay que intentar que los alumnos, yo la verdad, esto no sé cómo la gente lo coge, aunque yo no les digo esto a los alumnos, yo a los alumnos les digo que vengan un año a clases, pero yo he tenido muchos alumnos que han venido a clases 4 años y lo que he visto Sí, es que a partir del tercer año empiezan a interiorizar la técnica muchísimo. sí, Entonces, para mí, los alumnos que se han quedado ese año, los amo sí, totalmente, porque sé que se han llevado una parte que otros no se han podido llevar, ¿sabes? sí, Porque claro. se trata de ti, Sí, sí, se es trata de como ti. que finalmente en ese,
ese colador por donde pasa la gente, son muy pocos los que de verdad llegan a internalizar todos estos principios de la técnica, ¿no? Sí, sí. Que son, pues ahora que se habla tanto del mindfulness, o, y finalmente la técnica Alexander es una maravillosa manera de estar presentes. Yo creo que de las más prácticas maneras de estar presentes, ¿no? Ya lo Sin, creo. sin que sea un acto de meditación y sentarme a meditar, el hecho de estar en tu conciencia con tu cuerpo ya es un acto de presencia enorme. Ya lo creo. Y te quería preguntar que, en tu experiencia, ¿cómo ha sido la relación de la técnica con la voz? Con, Mm, eh, bueno, con actores o con cantantes, qué has observado? ah, yo lo que creo es que la tradición de la técnica viene también de la voz, pero el trabajo de voz dentro del mundo de la técnica Alexander es difícilmente comprendido. Mm, O sea, la mayoría de los profesores diría que no tenemos, y me incluyo en realidad, una idea clara del trabajo de voz. Recuerdo, por ejemplo, en mi escuela hacíamos un grupo de voz todas las semanas y luego hacíamos un trabajo conjunto de voz, o sea, de toda la escuela, también una vez a la semana. Y los grupos de voz eran un momento de mucho estrés para la mayoría. ujú, mm, Y yo tardé años en comprender lo importante que era, ¿sabes? Lo importante, más que nada, o sea, de alguna manera seguro que nos lo dijeron, pero claro, los que no veníamos del mundo de la voz, claro, si eras actor, pues ya tenías eso ahí, o cantante, ya tenías eso ahí, ya te habían hablado de eso, pero los que no veníamos de ahí era como, ¿cómo? O claro, sea, claro. no entendíamos muy bien, ¿sabes? Y yo con el tiempo he comprendido lo importante que es la voz, siquiera porque es un punto de referencia. Sí, Porque como esté tu voz, te está hablando de cómo está tu espalda. sí, Y ya sí, está. es cierto. Claro, Es como el parámetro, ¿no? El voice test, claro, decía. Sí, claro. el voice test. Entonces, bueno, yo cuando viene gente del mundo de la voz, por ejemplo, cuando vienen cantantes, cuando vienen actores, mm, los cantantes, en mi experiencia, tienen una relación algo neurótica con su voz, porque les han dicho muchas cosas, muchas son contradictorias, no saben qué creer y entonces es complicado para ellos, Claro, ¿sabes? Y luego como que siempre está en la consecución de objetivos, claro, que claro, esto es un siempre. problema que no es solo de los cantantes, es de todo el mundo, Sí, ¿no? Entonces ahí es complicado que te puedan hacer algún tipo de caso, a no ser que tengas sí. unas manos doradas y que en la primera clase vean una diferencia, ¿no? Ujú, ujú, Pero, por ejemplo, los actores que son más abiertos y más en el cuerpo, un ujú. poco menos en solo la voz, sino mucho más en el cuerpo, en mi experiencia, ¿no? Sí que ellos notan la Sí, diferencia. Ellos sí que realmente notan la sí, diferencia. sí, Bueno, sí, sí. esto es estadísticamente en lo que yo he trabajado en mi Claro, sí, vida, sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea que, Pero bueno, me da que pensar, ¿no? Esto, y tienes razón, que los actores, hay una parte no sé si de mayor libertad corporal, sí, de entregarse más al trabajo, sí, quizás, sí, y que en consecuencia la voz mejora sí, un montón. sí. Bueno, y te quiero preguntar, si tuvieras que agradecer a alguien que tenga que ver con el mundo de la técnica Alexander o de tu profesión como profesora, ¿a quién agradecerías? Bueno, siempre a Walter y a Dillis, siempre a Walter y a Dillis, que Walter decía que ellos enseñaban la técnica con amor. Ujú, Y yo cuando me formé venía en una situación psicocorporal no muy buena y sabes lo que me pasó en mi entrenamiento, que yo volví a mí, ujú. volví a mi ser. Es decir, yo me había salido de mi ser en mi educación y yo en esos 3 años volví a ser quien yo era. Puede que no sea la persona mejor del mundo en cualquier sentido, pero yo volví a poder ser quien yo era. Sí. Y para mí eso es que es un agradecimiento que no, Mm, no.
Y no es poco. No es poco. Volver a No ser es uno. poco. El, No es poco. el ofrecernos ese espacio, Pablo, en el que tú tenías derecho a todo, comportándote, claro, pero tú tenías derecho a todo, a tumbarte, más tiempo, menos Sí, tiempo, sí, 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 a sí. coger un turno, a no cogerlo, a hacer un grupo, a no venir, a lo que tú quisieras. Sí. El proceso era para ti. Y entonces eso, Como debiera ser la educación, ¿no? En sí, general. sí, Sí. sí, Y quiero nomás aclarar, Walter y Dilys Carrington, que sí, fueron, bueno, Walter alumno directo de Alexander y sí. Dilys. Dilys también, lo que pasa que Dilys se formó un poco más tarde Ah, y entonces, bueno, pues ella, me parece que ella se graduó en 1960. No, no ajá, estoy segura, pero ella se un graduó poco más más tarde, tarde. aunque había tenido muchas clases con Alexander, Sí, pero bueno, es que Dilys era maravillosa. O sea, Walter era el cabeza, el que todo el mundo hablaba de él y por supuesto era, en fin, sí, indescriptible su trabajo, maravilloso, pero Dilys era realmente maravillosa también en también. su claridad, en su saber estar. Yo llegué a su escuela cuando ellos tenían 82 años y Walter estaba muy bien, aunque era cojo por su accidente de la guerra, pero Dilys tenía un cuerpo regulero. O sea, Dilys tenía osteoporosis, Ujú. pero, y como si dijéramos, su aspecto corporal no era muy alexandrino, Ajá, ¿sabes? sí, sí, Pero sí. aún así, su mente Y era de una claridad. wow. Ella era inhibición y dirección Sí, 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 sí. así. Entonces, cuando te ponía las manos, cuando te enseñaba un grupo, cuando hacía un juego, Maravilloso. sí, era un espectáculo. Ay, qué lindo. Me Sí, encanta oír esas historias de las sí, generaciones, sí, la de la verdad es que primera generación, ¿no? sí. Marta, bueno, ya no te robo más tiempo y quiero ya la última pregunta, o más bien lo que quiero decirte es, ¿qué dirías a la gente que está escuchando este, este podcast? ¿Qué semilla dejarías que te gustaría decirles? Pues yo diría, si, si crees que puedes mejorar, si te interesas por tu persona, si tienes algo que resolver, la técnica Alexander es una herramienta que te puede ayudar. Genial. Hermoso. Bueno, gracias, Muchas querida. gracias, Muchas Pablo. gracias. Y Muchas nos vemos gracias. en otro capítulo de El viaje de la voz. Gracias. Muchas gracias.